¿Qué tal, amigas? Este es el programa Emprendedoras. En la tercera temporada, Tocando el Cielo. Queremos darle la bienvenida porque usted lo va a pasar bien con nosotras, porque queremos darle respuestas a las preguntas más difíciles de la vida y darle soluciones. El tema de hoy va a ser un tema bien, pero bien interesante. Y Tatiana, ¿cómo era el tema? Buscando las prioridades de Dios en nuestra vida. Qué maravilloso tema, pastora, porque podemos ver que hay personas que todavía no han organizado ciertas áreas de su vida porque no le han permitido la entrada a Dios. Hay gente que se pregunta, ¿por qué será que Dios no contesta mis oraciones, pastora? Exactamente, y queremos darte esa respuesta. Mira, hoy hemos escogido un salmo bien precioso, no sé si Adrianita lo quiere leer, es un salmo que lo escribió, aleluya, inspiradamente Asaf, el cual dice en el 119, 133. Sí, es precioso este salmo. Dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Exactamente, mira, en otra versión también dice, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Sí, Tatiana, la gente pregunta, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué mi vida siempre sigue igual? Hoy queremos darte una clave espiritual, queremos darte una solución espiritual y durante todo este programa queremos hablar que por no ordenar los pasos vivimos en un caos. Un caos. Tatiana, ¿qué podemos hablar de un caos? Un caos es aquello que no ponemos en orden nuestros pensamientos. Un caos es algo que está desorganizado, que no tiene proporción, que no tiene principio ni final o que de repente llega de un momento a otro. Esta palabra caos es tan compleja que aún la ciencia la ha estudiado. Y recientemente la Universidad de California hizo un estudio donde dice que la gente que es más organizada vive más tiempo, un promedio de 4 años más. ¿Organizado en qué aspecto? En su salud, organizado en sus relaciones familiares, en sus matrimonios, en sus vidas laborales. Es decir, la organización trae más tiempo de vida y el desorden trae caos, trae pobreza y trae un espíritu de muerte, pastora. Exactamente, entonces podemos decir, número 1, poner nuestros pensamientos es poner mi vida en orden. Ordenar mis caminar, mis pasos, mi andar, mi transitar en la vida es poner mi vida en orden. Ordenar mi hogar y mi estatus familiar es también poner todo en orden. ¿Por qué no analizamos un poquito la creación de Dios? Imaginemos qué pasó en el tiempo que Dios ordenó las cosas. ¿Estaba todo ordenado? No, no estaba todo ordenado. Había un caos y está todo vacío. Y no producía la tierra nada verde, ni plantas, ni frutos. Y entonces el Señor tuvo que organizarlo todo. Exactamente, quiere decir que Dios no se mueve donde hay caos. Entonces, tenemos que adelantarnos a estar viendo que Dios necesita manifestar su poder a través del orden. Cuando nosotros estamos desorganizados, tenemos mal nuestros sentimientos, tenemos mal nuestro corazón, tenemos mal nuestro sentir. ¿Qué es lo que está pasando, Tatiana? Esto, pastora, me recuerda ese texto donde el rey Ezequías estaba a punto de morir y viene el profeta Isaías y le dice, rey, pon tu casa en orden. Algo había pasado en la vida del rey que había abierto una puerta para que entrara esa maldición de la muerte. Cuando se abre una puerta, cuando se da la oportunidad para que venga y entre algo malo en tu vida, viene el desorden y viene el caos, Adriana. Yo quiero que le expliquemos a las personas, hay gente que se queja y dice, ¿por qué me sale todo mal? A los demás les sale bien las cosas. ¿Por qué a mí me sale mal? ¿Qué podemos decir acerca de eso? Sí, indiscutiblemente tenemos que buscar de dónde sale la fuga, es decir, cuál es la puerta, como decía Tatiana, que se ha abierto. ¿Dónde está el desorden? El agua que se escapa, que no, a causa de eso no tenemos la bendición correcta. Entonces, el salmista, al principio de este programa decíamos que le pedía a Dios que le ordenara su casa, así como al profeta, que Dios mismo dijo, ordena tus pasos, ordena tu caminar.
para que las cosas que tú las quieres hacer a tu manera no te dominen. Es decir, la humanidad tenemos la costumbre todos de querer hacer las cosas a nuestra manera. Esa manera se llama que nosotros queremos tener en control de las cosas, dominar las situaciones. Pero cuando nosotros dominamos la situación y ponemos a un lado la palabra de Dios, comienza a venir el caos. El caos viene por no estar correctamente alineados a esa voluntad de Dios. Entonces tenemos también de problemas generacionales, caos generacionales que nos llegan a nuestra vida, que no hemos sido nosotros que hemos abierto estas puertas, no hemos sido nosotros que hemos tenido estos problemas, pero arrastramos dentro de nosotros mismos estos problemas que a la larga nos afectan. Es decir, ¿de dónde vino el problema? Y eso se llama iniquidad, que se compara también a la rebelión. Entonces, como dice, si usted vence la iniquidad, dice la palabra, si usted vence su voluntad personal de querer dominar y hacer siempre las cosas, no va a tener una victoria total sobre su vida y menos sobre el caos, porque el caos, que significa desorden, estar sin Dios, como lo definió Tatiana, estar sin Dios o vivir en un desierto, va a siempre predominar nuestras vidas. Entonces no vamos a estar bajo el orden de Dios. Entonces por eso tenemos que poner nuestras vidas en orden. O sea que escuchando toda la explicación que la pastora está dando, Dios requiere que nosotros seamos los que hacemos el cambio en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué podemos opinar, pastora, de la gente que siempre espera que los demás sean los que hagan, que los demás que oren, que los demás por favor intercedan por sus necesidades, mientras ellos viven como quieren? Justamente, si se sigue manteniendo una línea de desorden, siempre tendrá la gente que depender de los demás y los demás van a tener que orar por ellos, porque ellos mismos no se van a poder desenvolver. Entonces van a ser incapaces de caminar en su propia victoria. ¿Te acuerdas que tú estabas nombrando la importancia de depender de Dios? Es necesario depender de Dios, porque si no nosotros vamos a caminar en nuestra propia mente, en nuestras propias ideas, como usted decía, en nuestras propias iniquidades, que de pronto muchas veces ni sabemos que las hay en nuestro corazón, y entonces se vuelve un caos peor. Es como dice la Biblia, de cortar el cordón umbilical. Y entonces cuando cortamos ese cordón umbilical del pasado, incluso de nuestros antepasados, pero de nosotros también, de la niñez, de los malos hábitos, de las malas crianzas, nosotros estamos cortando el caos en nosotros que va a pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces debemos analizar nuestro camino y ver en dónde le estamos fallando a Dios. Tatiana, cuando hablamos de caos, ¿la gente puede pensar en terremotos o problemas de la vida? Exactamente, caos no necesariamente es un desastre natural, es una situación que se ha venido presentando en tu vida, puede ser generacionalmente, empezó un proceso de desorden y llega el momento en la vida de un ser humano que no sabe ni siquiera para dónde va, no conoce su propósito. También están las pruebas que vienen de un momento a otro y las podemos ver como un caos, pastora. Entonces queremos explicar que caos espiritual es diferente al caos que está pasando en la humanidad. Tenemos caos dentro de nuestra familia porque no ponemos orden. El esposo no manda, manda la mujer. Los hijos, en vez de sujetarse, son los que están imponiéndose, controlando al papá y a la mamá. Eso es un caos de hogar, un caos familiar, emocional. También tenemos personas que no buscan la voluntad de Dios en sus emociones y siempre están amarrados a la depresión, atados al enojo, a la ira. Entonces hay mezcla y hay oscuridad. Entonces, no sé si, Tatiana, te gustaría compartir con nosotros de esos testimonios tan lindos que te llaman y nos escriben y tú estás pendiente de los televidentes. Sí, pastora, una de las llamadas que más me ha impactado es acerca de una joven que nos estaba llamando desde la ciudad de Nueva York, una televidente del canal Aliento Visión, y a propósito un saludo para todas aquellas hermosas personas que nos ven desde allá. Esta muchacha nos decía
que ella había sido abusada desde pequeña, que había sido enviada desde Puerto Rico para Nueva York, había vivido sola, siempre vivió en una anarquía, en un desorden, nadie le ponía orden, nadie le ponía reglas. Ella hacía su propia voluntad, desde muy niñita le tocaba salir a la calle a defenderse. Entró en pandillas y con las pandillas entró más desorden, más iniquidad, más rebelión. Empezó a consumir drogas, luego se volvió adicta al crack y no podía seguir manteniendo ese vicio, entonces empezó a prostituirse. Ella nos llamó y nos dijo, ¿cómo yo puedo empezar a organizar mi vida? Estoy en un shelter, en un refugio, estoy haciendo un programa de drogas, veo su programa por la televisión, me impacta la manera como ustedes estaban hablando y hago la oración que ustedes estaban haciendo. Tomo el teléfono y las llamo. La pregunta es, y lo vamos a responder después de comerciales, ¿cómo podemos organizar nuestra vida y poner a Dios en esa prioridad? Esa respuesta la vamos a tener después de este corto segmento de comerciales y seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo en su tercera temporada. Familias divididas, matrimonios destruidos, relaciones rotas, odio racial, violencia en los hogares. Los pastores José y Lidia Zapico en Sé libre del rencor analizan paso a paso cómo una herida sin tratar en el corazón puede desencadenar sentimientos profundos de rencor y venganza llegando al odio. ¿Por qué es peligroso delegar autoridad a una persona con odio en su corazón? Sé libre del rencor. Saca a la luz lo más profundo del corazón y explica cómo ser libre para alcanzar la victoria de esta gran amenaza. Así que recuerda, Sé libre del rencor es un libro que tú no puedes dejar de leer. Al leerlo, no solamente conocerás muchas áreas en tu vida que estabas desconociendo hasta el tiempo presente, sino que también serás definitivamente libre leyendo el libro Sé libre del rencor. Ángeles y sus manifestaciones. ¿Son los ángeles de la nueva era y los ángeles de Dios los mismos? ¿Hay alguna relación entre las creencias en los ángeles tan comunes hoy en día y el ocultismo? ¿Qué son? ¿Y para qué realmente existen los ángeles? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Ángeles y sus manifestaciones, un interesante y completo libro que le ayudará a ver todo lo que se dice sobre los ángeles hoy en día desde una óptica adecuada y objetiva, a la vez que le guiará a entender el importante ministerio de los ángeles en los tiempos proféticos. Conozca el verdadero ministerio de los ángeles a través de la Biblia y el recorrido de los querubines en la gloria de Dios, con los pastores José y Lidia Zapico. Ángeles y sus manifestaciones, una descripción clara y completamente bíblica sobre la existencia y propósito del ministerio de los ángeles. Ángeles y sus manifestaciones, adquiéralo ya. Oración de guerra en los Salmos. ¿Conoce usted la diferencia entre vivir bajo el efecto de las emociones y andar en el espíritu? ¿Pueden las palabras de los Salmos convertirse en nuestro arsenal para la guerra espiritual? ¿Cuál es la autoridad máxima en el mundo espiritual? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Oración de guerra en los Salmos, un excelente y práctico libro de la pastora Lidia Zapico que le enseñará el valor de la palabra de Dios en las batallas del alma día a día. Oración de guerra en los Salmos. Adquiéralo ya.
Seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo en su tercera temporada. Estamos hablando de un programa de cómo poder organizar nuestra vida de acuerdo con las prioridades de Dios. Y estábamos hablando acerca de una de las televidentes de Nueva York que nos había escrito acerca de que había visto nuestros programas. Ella es una muchacha que de joven tuvo que estar en pandillas, viviendo prácticamente en la calle, una muchacha que le tocó prostituirse por su adicción al crack, pero vio el programa nuestro en un refugio donde está tomando un programa de rehabilitación de drogas y quiere saber, después de haber hecho la oración de fe, ¿cuál es el camino, Adriana, para empezar a organizar su vida? Bueno, lo que le puedo decir a esta preciosa hermana es que está en el camino correcto. Que Dios fue el que puso en su corazón el deseo de organizar su vida. Primero que todo, es muy bueno que tú estés en un lugar que te ayude a salir del problema de drogas o si están en lugar para salir de alcohol, pero lo primero y esencial en la vida de la persona es que le abra su corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador. A través de Él y el Espíritu Santo, esta persona va a poder vencer en realidad todas esas ataduras y va a poder romper ese caos generacional que hay en ella y así también romperlo en su generación, en sus hijos, en su futura generación, en sus nietos. Entonces es muy importante, primero, que te des valor a ti misma, que tú sepas que Dios te creó con una meta específica, que Dios te ama profundamente, que tú no has sido casualidad de que la mamá, hay un propósito para ella. Sino que hay un propósito con ella y es necesario que tú empieces a buscar de Dios, leer la palabra, congregarte en un lugar donde prediquen del poder del Padre, la salvación a través de Jesucristo y la administración y el poder del Espíritu Santo, y así con la ayuda del Señor tú vas a organizar toda tu vida y vas a salir adelante. Pastora, este es un tema muy interesante y lo más importante después de empezar este caminar con Jesucristo es empezar a organizar nuestros pensamientos, transformar la mente, renovarla. ¿Qué pudiéramos decir al respecto? Exactamente, la mente es bien importante, por eso estamos recordando el salmista que dice: ordena mis pasos, ordena mi caminar, para que ninguna iniquidad, es decir, ningún capricho mío pueda enseñorearse de mí. Y no solo la iniquidad o el capricho, sino que nosotros mismos, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón esté alineado con Dios. Por eso dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Dentro de la mente y dentro del corazón están los pensamientos. Dios nos ha dado una llave bien importante. Esa llave es una herramienta para que nuestros caprichos, nuestra iniquidad no predomine cuando hay este desorden y el caos no sea el que tome control de nuestras emociones, sino que necesitamos ordenar nuestro caminar, nuestras mentes y tomar la llave de Dios. Esta llave es bien importante, Adriana. Bien importante, porque eso es lo que nos va a llevar de victoria en victoria. Ahora, pastora, esto quiere decir también que una persona que es rebelde, que una persona que no quiere someterse a Dios, que no quiere enderezar sus pasos, nunca va a poseer la llave del éxito que Dios entrega solamente a quienes caminan en su voluntad. Y también es importante recalcar, pastora y queridos televidentes, que no se trata de vivir una vida entusiasmada, motivada. Eso no quiere decir que tú seas una persona organizada. El hecho de que siempre quieras empezar un proyecto y nunca lo termines, o el hecho de que quieras enfrentarte sin ningún temor a un reto nuevo en tu vida, quiere decir que estás viviendo en el orden perfecto de Dios. Una cosa es el orden de Dios y otra cosa es la motivación y es el deseo de hacer prontamente y presurosamente las cosas. Es dejarse vivir por las emociones y eso tampoco es orden y eso no es correcto, pastora. Exactamente, porque la gente se piensa que la ilusión de hacer las cosas es orden. Y estamos explicando y aclarando que no podemos emprender nada exactamente sin entusiasmo, pero no podemos emprender nada sin el orden, sin las prioridades de Dios. El poder del orden debe ser una prioridad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el orden no se puede sustituir
ni por la motivación, ni por el entusiasmo, porque si no, esto representaría que la gente está basada en una fe que es arena y no en una roca como es Cristo, que es su palabra. Entonces, los entusiasmos son como arenas, más Cristo es sólido, ¿verdad? Sí, pastora, eso me recuerda al texto tan precioso que hay en la palabra, que dice que un señor sabio edificó su casa sobre la roca firme que representa a Jesucristo. Y entonces vinieron los vientos, los huracanes, las tormentas. ¿Y qué pasó con la casa? Se quedó ahí firme porque estaba establecida sobre la roca Jesucristo. Igualmente los llamados, los propósitos, las metas, los negocios, si todo eso está bajo la dirección y está sometido a la voluntad de Dios y está puesto sobre la roca que es Jesucristo, va a permanecer. De lo contrario, va a ser como el hombre insensato que colocó eso mismo, la casa, sus deseos, sus ambiciones, sus metas, que suena muy bonito, pero resulta que la base era arena. La base no fue Cristo. Y entonces con la primera lluvia fuerte, con la primera tormenta, ¿qué pasó con la casa? No quedó ni sombra. Esto me hace recordar, Tatiana y Adrianita, me hace recordar el cuento que nosotros le contamos a los niños del cerdito y del lobo. Habían 3 diferentes cerditos, pero bueno, el lobo se lo quería comer porque estaban gorditos, estaban buenos, pero tenían 3 diferentes casas. Uno era de paja, el otro era de madera y el otro era de cemento, mientras que los otros se reían. ¿Por qué te demoras tanto tiempo a hacer con ladrillo y piedra y cemento tu casita? Pues dice, soplaré, soplaré y tu casita derribaré. A veces nosotros edificamos, como tú dices, una casa de ilusiones, una casa de falsas metas, pero dice la palabra que si tú pones la fe en Cristo, por más que el enemigo quiera soplar y destruirte, no va a poder derribarla. Hermanos, y amigas, queremos decirle a todos los que nos están escuchando que nuestra fe será probada. Y este es el punto que queremos llegar importante, para que cuando venga la prueba, tú no tengas una fe basada en un caos emocional, un caos en tu hogar, un caos económico, sino que tú recibas la bendición de Dios. ¿Qué pasa con la gente que quiere recibir las bendiciones, pero andando desordenadamente, Tatiana? No se puede recibir la bendición de Dios si no estamos con nuestra vida en orden. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida, empieza a organizarlo todo. Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo es espíritu de verdad. Y donde Él está, no hay lugar al engaño ni al error. Debemos empezar a poner nuestras prioridades en Él, nuestras delicias en Dios. Él en su tiempo y en su momento perfecto va a empezar a organizar todas aquellas cosas que nosotros tanto anhelamos, pero primeramente tiene que organizar aquellas áreas que durante toda nuestra vida han sido producto de un caos generacional y que han estado desorganizadas, pastora. Yo recuerdo que estamos hablando cuando Dios comenzó a ordenar todas las cosas. No pudo haber un orden si Él no quitó el caos. Si nosotros nos seguimos por la palabra de Dios, nosotros recibiremos la bendición del Señor. Todos los días Él estuvo añadiendo algo y ordenando algo. Y dice que el 6º día Él descansó porque todo estaba organizado. Le habló a Adán y lo puso en el lugar correcto. Y sabe, cuando todo está correctamente ordenado, ¿qué pasa? Tenemos fruto. Comienza a salir del huerto fruto. Comemos la bendición de Dios, que es el orden. Porque como habíamos dicho al principio de este programa, no va a haber fruto, no va a haber bendición de Dios si la tierra y todo el huerto está mal formado. Pastora, y es el deseo de Dios bendecir a su pueblo. Claro. Dios tiene las más ricas bendiciones para su pueblo. No solamente económicas, bendiciones espirituales, bendiciones de salud, todo para que el ser humano viva feliz y pleno en Él, porque dice la palabra que en Él estamos completos. Pero si hay cosas fuera de orden, si hay pecado, si hay iniquidad, si estamos fuera de lo establecido por Dios, Dios no nos puede entregar esas bendiciones. Es como dice que la bendición es el producto de ordenar los pasos. Ordena tus pasos
y va a venir la bendición. ¿Por qué entonces a la gente le cuesta tanto someterse a Dios? Acuérdate, querida amiga, que los frutos aparecen cuando estamos plantados en el huerto de Dios, arraigados en Cristo, afianzados en Él. Tati, ¿qué podemos decirle a estas mujeres lindas que nos están viendo? Tenemos muchas televidentes que ya empezaron a comunicarse con emprendedoras, mujeres hermosas que sienten que su vida ha estado desorganizada desde el principio, de repente porque no tuvieron esa orientación, no tuvieron aún padres, vivieron prácticamente en el abandono. Muchas apenas están conociendo de Dios y su palabra y necesitan empezar a organizar todas aquellas áreas emocionales, sentimentales, tu mente, tus pensamientos, tu vida matrimonial, el orden que debe haber en tu hogar con tus hijos. Vamos a orar para que pueda venir el orden de Dios a tu vida, puedas organizarte y empezar a recibir las bendiciones de Dios, Pastora y Adriana. Poner las prioridades en el orden perfecto que Dios quiere para nosotros. ¿Podemos orar? Claro que sí. Y la palabra nos enseña, y la palabra nos dice que si le buscamos con todo nuestro corazón y dejamos de hacer las cosas a nuestra manera para hacerlas a la manera de Dios, todo comienza a cambiar y aún nuestra vida comienza a ponerse más hermosa, más ordenada. En el orden está la belleza. Mujer, tú que quieres ser bella, ordena tu caminar, ordena tus emociones, ordena tus sentimientos y Dios te va a hacer hermosa. Padre Celestial, yo te doy gracias por este programa. Yo te pido, Señor, que tú sigas ordenando los corazones que están en caos, que quieren el orden tuyo. Señor, estamos cansados de hacer las cosas a nuestra manera. Queremos a partir de hoy hacerlo a tu manera, como dice tu palabra. Aunque nos cueste, aunque nos duela, queremos cortar el caos generacional que nuestros antepasados nos dejaron, desorden emocional, físico y espiritual, para alinearnos contigo. Y te damos gracias porque esta oración es escuchada y a partir de hoy nos alineamos contigo, a partir de hoy nos ubicamos en el huerto que es Cristo, nuestro amado Salvador. Queremos despedirnos no de la presencia de Dios, sino para decirte que en el próximo programa seguimos con el orden de Dios, segunda parte. No te pierdas este nuevo programa. Que el Señor te bendiga. Emprendedoras, va a seguir estando en tu corazón. Dios te bendiga.